Ya, Ya, voy a ahí compartir. está. Listo, don Arturo, dale nomás. Ya, voy a compartir, espérame un poquito. Me salió el aviso que está siendo grabada la clase. Sí, sí, Ya voy a compartir entonces. ¿Podrían haber más alumnos presentes y que no estén registrados en este numerito o no? No, no. O sea Incluso que solamente la Oscar. sesión de Zoom entrega un informe de los asistentes al final. Ya, y está solamente Oscar. Solamente está Oscar en este minuto. Ya, Listo, ahí está la pantalla, ahora hay que ponerlo en pantalla completa. lo voy a poner en modo presentación. Ahora sí. Sí, ahí está completa. Ya, bueno, voy a saludar a Oscar, que me parece que es el único alumno conectado. Si hay alguien más, también lo saludo, por supuesto. Lo que vamos a ver hoy día son los pararrayos. Vamos a ver la terminología, en fin, cómo se nombran estos equipos, los tipos que hay, la función, algunos aspectos constructivos, cómo se conectan, cálculo de distancia, los pararrayos tipo Franklin, algunos costos, algunos fabricantes, pruebas en fábrica y conclusiones. Y un cuadro resumen también de dimensionamiento de equipo. La terminología en idioma español se pueden encontrar al menos 4 formas de referirse a estos equipos. Uno que es pararrayos, que es lo que usamos nosotros. Otros son descargadores, también se usa bastante. Supresores, apartarrayos. En México he visto que usan bastante el término descargadores. Pueden haber otros, pero al menos encontré eso. Y en inglés ahora son los surge arresters y los lightning arresters. Aquí hay que tener cuidado con esta palabra lightning, porque si uno esta N no la considera, queda lighting, y lighting son alumbrados. Entonces, muy similar la palabra lightning y lighting. Hay que tener cuidado cómo pronunciarla y cómo escribirla también. Lo menciono para que estén atentos. Tipos ahora de pararrayos. Están los tipos subestación en sistemas eléctricos de potencia y los tipos Franklin. Los de subestación se conectan a los conductores aéreos. Acá abajo hay una foto donde se ve cómo el pararrayo está conectado físicamente con un chicote a los conductores aéreos de una subestación y aquí en un transformador. El pararrayo Franklin no se conecta físicamente a la subestación, sino que trabaja por efecto punta, que cae el rayo, ¿no es cierto?, atraído por este efecto punta y descarga entonces a tierra. Los tipos, las funciones ahora del pararrayo. En el caso de los tipos estación, protegen de sobretensiones a los equipos eléctricos. Y los pararrayos Franklin protegen contra rayos a edificios y estructuras altas. Acá en este esquema, un esquema muy simplificado, dibujé un transformador que lo estamos protegiendo y una onda de sobretensión que viene. Esta sobretensión puede ser de descarga atmosférica, de maniobra o de falla. Y aquí hay un pararrayo entonces que estaría atrapando esta sobredescarga, esta sobretensión y descargando hacia tierra. La distancia ahora entre el pararrayos y el equipo que estamos protegiendo se conoce como distancia de protección. En este caso son 20 metros. Más adelante esta distancia la vamos a designar con la letra Ya, L. pregúntale, pero si después te pone algo más complicado de algo simple, tú le tenés que decir que no, esto es lo que estamos haciendo. Se está introduciendo. ¿Y tuvo el guardo en la reunión? Oriol, hay una voz que está. ¿Aló? Sí, ¿Aló? si le ¿Me escucho, va a escuchan? tratar de bloquearme. Ya. Ahí se silenció, profe. Ya, ok. Bueno, entonces decíamos que el pararrayo está conectado a los conductores aéreos, protege sobre tensión. Y los Franklin están puestos en estructuras metálicas altas. Aquí, por ejemplo, se muestra que está en un marco de barra y puede ser también en edificio.
Ahora, cabe mencionar que en una subestación van para rayos del tipo estación y van para rayos del tipo Franklin. Van de los dos tipos de pararrayos. Bueno, acá un poquito con más detalle, ¿no es cierto? Las protecciones de sobrevoltaje. Hay un sobrevoltaje por descarga atmosférica. Es cuando un rayo impacta sobre un conductor de fase. En inglés se llama lightning over voltage. Una duración muy cortita, del orden de los microsegundos. Después vienen sobrevoltajes de maniobra de 50 Hz. Estos se producen por apertura y cierre de interruptores de línea de transmisión, sobre todo cuando están en vacío y también con carga, conexión de bancos condensadores, y su duración ya es del orden de los milisegundos. Y después sobrevoltajes de falla, pueden ser monofásicas, bifásicas. En inglés son temporary over voltage y ya son del orden de los segundos o también milisegundos. Los de maniobra se conocen como switching over voltage. En la diapositiva siguiente vamos a ver los tiempos y las magnitudes de cada uno de estos sobrevoltajes. Al comienzo tenemos en microsegundos los sobrevoltajes de rayos o de descargas atmosféricas, que son los lightning over voltage. Y estos podrían llegar a 6 veces, en tanto por uno, el voltaje nominal, una descarga bastante alta. Después viene un tramo de milisegundos, donde vamos a encontrarnos con los sobrevoltajes de maniobra, que pueden llegar a alcanzar 4 veces en tanto por uno. Y por último, los temporary over voltage, que son los de falla, en un rango ya de segundo, que podrían llegar sobre 1, 1,5 en tanto por uno, tal vez hasta 2. Esa sería entonces, para formarnos una idea de la magnitud de cada uno de estos sobrevoltajes y que el pararrayos debe cortar y proteger, digamos, al equipo que no le llegue en 6 tanto por uno ni 4 tanto por uno. Esta gráfica que está acá es un poco lo mismo anterior, pero se dibujan 3 curvas. Y acá abajo en el eje X tenemos los mismos tiempos: microsegundos, la parte de rayos; milisegundos, lo que es maniobra; segundo y minuto, lo que es falla. Lo que es esta curva roja, que va como escalonada para abajo, son las tensiones posibles de descargas atmosféricas, que el máximo, bueno, aquí estamos en 5 tanto por uno, en la gráfica anterior veíamos que esto podía llegar incluso hasta 6 tanto por uno. Y después van bajando esto hasta llegar a 1 tanto por uno cuando estamos a nivel ya de falla. Después viene una curva en celeste, que es la tensión que resiste el equipo, en azul, perdón, que es la tensión que resiste el equipo. Vamos a ver más adelante que este voltaje que está acá, esta tensión, corresponde al BIL del equipo. El BIL es el Basic Impulse Level. Y después está esta curva verde, que es la tensión que limita el pararrayos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que entre la curva verde y la azul hay un margen de seguridad, que es justamente la zona el margen de seguridad que le otorga el pararrayos a los equipos, ¿no es cierto?, por proteger. Más adelante vamos a ver cómo se calcula esta zona de este margen de seguridad y cuáles son las variables que influyen. ¿Cuáles son los parámetros ahora de un pararrayo tipo subestación? Es el voltaje residual. Este es importante. Este voltaje es de diseño de fábrica, o sea, el fabricante es el que debe garantizar que el equipo que estamos comprando tiene un determinado voltaje residual. Después vamos a ver ejemplos. Después está el voltaje de servicio. Recordar que estos equipos son monofásicos y por lo tanto se conectan en fase neutro. Después hay una distancia de protección, que es la distancia L que les mencionaba. Hay un voltaje de protección, que vamos a ver más adelante que este voltaje de protección no es otra cosa que el voltaje residual más un producto donde interviene la distancia L de protección. Después está el BIL, porque esta es la tensión que el equipo puede resistir de acuerdo a norma IEC. Vamos a ver unas tablas donde se dan estos valores. El margen de seguridad o margen de protección en tanto por ciento, y después vamos a ver un ejemplo numérico. Vamos ahora al voltaje residual. El voltaje residual es este voltaje rojo que está acá.
Y aquí es igual, este voltaje residual es igual a esta resistencia o impedancia interna de este pararrayo multiplicado por la corriente de descarga que produce en este caso una descarga atmosférica. El producto entonces de esta R o de esta Z, si ustedes quieren, por la corriente de descarga, que puede tener estos valores, 10 kiloamperes, 20 kiloamperes, 40 kiloamperes, también hay de 3 kiloamperes y hay de 50, pero yo puse estos tres valores que son los que más se utilizan. Entonces multiplicamos la corriente de descarga, por ejemplo 20 kiloamperes por esta impedancia y tenemos el voltaje residual. Aquí hay algunos ejemplos. Con 20 kiloamperes vamos a tener un voltaje residual de 496 kilovolt cresta. Esto ya lo garantiza el fabricante. El fabricante dice, mire, si pasan 20 kiloamperes, yo le garantizo que usted tiene acá 496 kiloamperes. Con 10 kiloamperes, un voltaje un poquito menor, 455 kilovolt cresta, y el voltaje de servicio, si esto está conectado sin falla, sin descarga, vamos a tener 127 kilovolt RMS, que es el voltaje, ¿no es cierto?, partido por el voltaje fase-fase, dividido por raíz de 3. Ahora bien, observen que el pararrayo está montado sobre aisladores, eso es lo primero, ¿eh? Ojo, está montado sobre aisladores, y después viene un chicote de puesta a tierra, y entre medio hay una cajita acá, que es el contador de descarga. Y esto está sobre una base de concreto y se pueden colocar acá unos transformadores de corriente tipo toroide para medir la intensidad de la corriente de descarga. Ahora bien, aquí hay un ejemplo, ¿no es cierto?, de la distancia L de protección. Tenemos el equipo a proteger, un transformador, una distancia L, la conexión al pararrayo, y aquí este rojo sería el voltaje residual, y este que está acá es el voltaje de protección que otorga este pararrayo a este transformador. Vamos a ver más adelante que en la medida que este L vaya creciendo, este voltaje también va aumentando. Vamos a ver más adelante que lo importante es que este voltaje de protección que otorga el pararrayo ojalá sea lo más bajo posible. O sea, si el L es igual a 0, este voltaje sería igual al voltaje residual. Ese es el óptimo. Observen un poco la notación. En este caso, el voltaje residual es UPL y el voltaje de protección es URP. Esta son símbolos, son, ¿cómo se llama? Términos de la propia norma IEC que vamos a ver a continuación. Esto que está acá está modelado en la norma de la siguiente forma. Aquí está, esto es de la norma IEC 71-2, que justamente corresponde a los estudios de coordinación de aislación y es donde se determinan las características de los pararrayos. Acá está el transformador o el equipo que vamos a proteger, aquí está el pararrayo, acá está la malla de tierra, y aquí hay una onda, que puede ser de sobrevoltaje o sobremaniobra, que viene por el conductor. La idea es que cuando llegue esta onda al pararrayo, el pararrayo descargue, ¿no es cierto?, a tierra, y tengamos acá un voltaje seguro, ¿no es cierto?, para que no se queme el bobinado de alta del transformador. Observen que la distancia L, que la tengo anotada acá, es igual a sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4. Esto está copiado de la norma, donde A sub 3 es esta distancia que está acá. Aquí era un poco el L que habíamos visto. A sub 1 es el largo del chicote, desde el conductor aéreo hasta los terminales del pararrayo. A sub 4 es la longitud del pararrayo y A sub 2 es la altura de la estructura. En pocas palabras, esta distancia L es la distancia desde la malla de tierra, pasando por el pararrayo, por el chicote, por la distancia, hasta llegar al transformador. Así que el L no es solamente A3, hay que sumarle estas otras distancias. Más adelante vamos a ver un ejemplo numérico y eso se aclara con un ejemplo numérico. Esta es la ecuación que nos va a permitir determinar el voltaje de protección a una distancia L. Estas ecuaciones son de la norma IEC. Voy a ver la primera de ellas. El voltaje de protección es igual al voltaje residual más 2 veces ST, donde S
es un cociente acá que se llama impinging surge, que son kilovolt por microsegundo, que es la pendiente del frente de onda de la señal, ya sea ¿cómo se llama?, de maniobra o atmosférica. Y ¿cómo se llama? Esta S está multiplicada por un T, donde el T es el largo que habíamos visto, está repetido acá abajo, A1 más A2 más A3 más A4, dividido por C, que es la velocidad de la luz. Adelante, en un ejemplo numérico, vamos a ver esa ecuación con más. Pero aquí lo que se ve es que el L es directamente proporcional a este T que está acá. Así que si el L crece, significa que el voltaje de protección va a aumentar. Y eso no es bueno. Ahora bien, acá puse yo la ecuación, la misma, pero está tal vez con un poquito letra más clara. Voltaje entonces de protección, que es en el fondo la tensión residual, pero en el transformador, que es el nivel de protección del pararrayo. UPL es el voltaje residual, más 2 veces S, donde S son 125 kilovolts por microsegundo, por L, donde L es la distancia entre pararrayo y el equipo a proteger, y C es la velocidad de la luz, son 300 metros por microsegundo. Ahora bien, ¿cuáles son los valores del BIL que les hablaba yo en las diapositivas anteriores? Es la amplitud máxima de este frente de onda. Y esto está normalizado. Entonces, por ejemplo, para equipos con una tensión nominal de 245 kilovolts, que serían más o menos los pararrayos de 220, aquí está en la primera columna lo que es el voltaje resistido a frecuencia industrial, que son 50 ciclos, y aquí está el BIL, que es ¿cómo se llama?, el máximo de esta señal que está acá, y que es el que puede resistir el transformador. En este caso, para 245, debería resistir 900 kilovolt cresta, o kilovolt peak, que están ahí. En el cálculo del margen de seguridad, vamos a ver que un parámetro para calcular el margen de seguridad es el BIL, y el otro parámetro es, voy a volver atrás, es este voltaje que está acá, el URP. Lo vamos a ver más adelante. Aquí está. El margen de seguridad, en inglés también es safety margin, es el BIL menos el URP, el voltaje de protección que otorga el pararrayo a una distancia L, dividido por URP, multiplicado por 100. Si está este margen de seguridad entre un 30 y un 45%, significa que estamos bien, que el L es el adecuado. En el caso que impacte un rayo sobre una fase, esto que está con azul arriba es el conductor de guardia, pero si impacta el rayo sobre la fase y estamos justo en el medio de la línea, se reparte proporcionalmente. Si son 40 kiloamperes los de descarga, 20 se van hacia la izquierda y otros 20 kiloamperes se van hacia la derecha. Cualquier otro impacto de rayo, la proporción se va modificando en función de él, la proporción de los kiloamperes de descarga. Aquí está el ejemplo numérico. Acá arriba tenemos la misma ecuación. El E sub A es el nivel de protección que otorga el pararrayo, el E sub A mayúscula es el voltaje residual, 2 veces el mu por X, la distancia de seguridad, partido por la velocidad de la luz. Y acá está el gráfico. Transformador que estamos protegiendo, la distancia X. Recuerden que la distancia X es esta distancia más la distancia del pararrayo. Y el frente de onda, ¿no es cierto?, que debería primero ser atrapado este frente de ondas por el pararrayo y llegar a un voltaje mucho menor a los bornes del transformador. ¿Cuáles son los datos? El voltaje residual en este caso son 44 kilovolts con 10 kiloamperes de descarga. Estamos hablando de un sistema de 66 kV. El frente de onda 125 kilovolts por microsegundo, esto que está acá. La velocidad 300 metros por microsegundo, la velocidad de la luz. El X, este X que está acá, pero estamos contando también el pararrayo, es de 2 metros.
Si metemos esto a la ecuación, nos va a llegar que el voltaje de protección es de 46. Ustedes ven que este 46 es mayor a los 44, que es el valor de placa, ¿no es cierto?, que nos da el fabricante, el valor nominal, el voltaje residual nominal. En este caso aumentó 2 kilovolts. Nos vamos a la fórmula ahora del margen de protección, el BIL menos el nivel de protección del pararrayo, dividido por la protección de nivel del pararrayo, multiplicado por 100, 60 menos 46, dividido por 46, nos da 30%. O sea que este pararrayo estaría otorgando un 30% de protección a este transformador de poder. Con esta ecuación que está acá, que es la misma ecuación que les mostré de la fórmula IEC. Ahora, en este plano de disposición se ve, ¿no es cierto?, si tenemos un pararrayo puesto a la entrada de la subestación, esto es una vista en planta de la subestación, aquí están los transformadores, hay un paño transformador, un paño de salida de línea, y aquí tenemos un solo paño transformador que se conecta a esta barra de acá. Si ponemos un pararrayos ahí, vamos a tener el UPL, o sea, aquí vamos a tener el voltaje residual de fábrica del pararrayo. Pero aquí vamos a tener el URP, que es el nivel de protección que este pararrayo le está otorgando a este transformador. Y este L es el que entra en la ecuación que vimos hace un momento atrás. Esto es una vista muy similar a la anterior, una explicación muy similar, pero con una vista en planta. La cosa está al revés, en este caso impacta el rayo acá, y aquí hay un transformador de potencial, aquí está el pararrayo, aquí hay una distancia L, y tenemos que proteger entonces estas bobinas. La pregunta va a ser, ¿es suficiente poner un pararrayo aquí a la entrada, o tenemos que poner también un segundo pararrayos acá? Porque ya esta distancia podría ser demasiado amplia, muy larga, y el nivel de protección que le estaríamos dando con un pararrayo aquí a la entrada a este transformador sería insuficiente. Esto es un ejemplo como de cálculo, que justamente pertenece al estudio de la subestación Chacalle. O sea, esto que le estoy mostrando es un caso real, es un estudio real. Veamos ahora algunos aspectos constructivos, montajes, la placa y algunos fabricantes y precios de los tipos subestación. Bueno, aquí están los tamaños. El más pequeñito, aquí partí con 66 kilovolts. Hay más pequeños, por supuesto. Hay de 23 kilovolts y hay también de 15 kilovolts o de 13,8. Pero ya los de 66 son del orden de 1 metro, y los de 500 pueden ser de 6 metros o un poquito menos también. A veces 5 o 4 metros, dependiendo del creepage distance, que se llama, que es la distancia de fuga de los aisladores. Y están los valores intermedios para 400, 340, 220, 154 y 110. Esto para que se formen una idea del tamaño de estos equipos, y son todos monofásicos, conectados fase tierra. Ahora, los tipos de pararrayos de subestaciones hay dos. Hay unos de óxido de zinc sin chispero, y hay otros de resistencia con chispero. Les adelanto que estos ya prácticamente no se fabrican, y los que más se utilizan son estos de óxido de zinc. Estos óxidos de zinc internamente tienen varistores, que son una suerte como de pequeños módulos, que son de óxido de zinc, que son resistencias no lineales. Eso significa que a mayor voltaje, menos resistencia. Vamos a ver una vista interna de ambos. Aquí está el con chisperos. Los chisperos son estos cuernos de arco que se ven acá, S1, S2, S3, S4. La idea es que si cae una descarga atmosférica, se produce un voltaje muy alto, salta el arco acá, van saltando los arcos y descarga después a tierra a través de estas impedancias Z1, Z2 y Z3. Aquí también hay una suerte como de reactancia para bajar un poquito el nivel de la corriente. Por último, estos, repito, prácticamente ahora no se utilizan. Los que sí se utilizan son estos que están acá, que son los de óxido de zinc, y no tienen chispero. Ustedes ven que aquí en este corte interno no hay chispero. Cada uno de estas piezas que están acá, que estoy mostrando, son varistores de óxido de zinc, y son
esta suerte como de módulos, como tejos redondos que están acá, de distinta capacidad, que se van colocando uno sobre otro, y hay un resorte arriba que presiona todo esto para darle continuidad y descargar después a tierra. Y todo esto va protegido por una porcelana exterior. En este caso también va, por supuesto, una porcelana exterior protegiéndolo. A mayor voltaje que tengamos acá arriba, menor resistencia vamos a tener aquí en los varistores y por lo tanto mayor fluidez o una mejor pasada a tierra le vamos a dar a la descarga atmosférica. Aquí hay un ejemplo para que ustedes lo vean, donde montamos los pararrayos. En este caso, aquí tenemos un transformador que vamos a proteger y podríamos poner los pararrayos sobre el marco acá de salida, ¿no es cierto?, de las líneas de salida de este transformador. En una vista de lado, esto quedaría acá arriba. Esos pararrayos están acá arriba, este es el marco y el transformador está acá abajo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es montar el pararrayo. SA significa Surge Arrestor en inglés. Montamos el pararrayo sobre una estructura metálica, nos conectamos después al conductor y de ahí con un chicote hacia el transformador. Entonces la pregunta es, ¿qué solución es mejor? ¿Sobre portal o sobre estructura metálica? No sé si Oscar me está escuchando. ¿Aló? ¿Me escuchan o no? Sí, sí, profe. Y yo no tengo la respuesta, pero imagino que el L es mayor. Bueno, aquí abajo está la respuesta. En este caso, el L es de 12 metros. Cuando lo montamos sobre la estructura y cuando lo montamos sobre el marco es 30. ¿Y qué es lo que nos interesa? Este L tiene que ser chico, tiene que ser grande para que tengamos un buen nivel de protección. Acá. Tiene que ser más grande. No, tiene que ser menor. Lo más pequeño posible, recuerden eso. Pues estoy haciendo el ejemplo. Mientras menor este L, más protección brinda el transformador al pararrayos. No se olviden de eso. Y en este caso, 12 es menor que 30. Así que la protección que le estamos dando con el mismo pararrayo, con esta solución, a este transformador, es mucho más baja que esta otra solución. Profe, ¿y los costos cómo andan entre los dos métodos? Bueno, buena tu pregunta. Fíjate bien. ¿Cuál sería veamos el ahorro? En este caso de acá, estamos montando los pararrayos sobre una estructura que necesariamente tenemos que ponerla, porque es la estructura de salida aquí del transformador. Así que en este caso no estamos ahorrando estas estructuras metálicas de acá que tienen como 2 metros, 2 metros 20 de altura. Entonces nos estaríamos ahorrando 3 estructuras de ese tipo aquí. Pero acá no estamos ahorrando chicotes, porque aquí con 10 metros llegamos nosotros al transformador. Y aquí para llegar al transformador, bueno, tienes 10 metros, ¿no es cierto?, también para llegar arriba, pero la distancia a tierra es la altura de todo este marco. Así que aquí tenemos 12,5 metros de altura para llegar a tierra. Y aquí para llegar a tierra tenemos 2 metros. Entonces, si vas sumando y restando, en definitiva, tienes que ver el costo de este conductor, ¿verdad? Va a ver, digamos, cómo te impacta este costo sobre todos los equipos que tienes que poner acá. Pero en resumen, como este es más seguro, aunque este salga un poquito más caro, se recomendaría de todas maneras esta solución. Y de hecho, esto es lo que comúnmente se utiliza. No quiero decir que esto no, esto lo pueden encontrar ustedes, o lo pueden encontrar en varias subestaciones, pero lo más razonable a veces es esta. Otra solución también, que está en la foto que yo les mostré al comienzo, la podemos repetir después, es poner acá una plataforma metálica adosada a la cuba del transformador y montar los pararrayos sobre esta plataforma metálica a una distancia de seguridad conveniente. Así que esa tercera solución de montar los pararrayos utilizando como soporte la cuba del transformador, también nos daría un margen de seguridad bastante bueno porque estas distancias resultan más cortas. ¿Te respondí a la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Bien, seguimos. Bueno, aquí hay una placa de característica de un pararrayo.
La anoté por dos razones. Primero, para que ustedes se den cuenta que especificar un pararrayo puede tener alrededor de hasta 13, 12, 11 parámetros distintos. Cuando uno especifica un interruptor, esta lista es bastante más corta. Eso es lo que quiero señalar. Un desconectador, esta lista también es más corta. Incluso un TC, un TP. Pero aquí aparecen varios parámetros que son propios de los pararrayos y de ningún otro equipo. La tensión nominal siempre la vamos a tener, pero aquí ya aparece en el punto 3 un parámetro propio del pararrayo, que es el COF. El COF es Continuous Operating Voltage, 158 kilovolts, no lo tiene ningún otro equipo. La tensión residual, que la puse con amarillo, porque este es un parámetro muy importante y que hay que ocupar en los cálculos. Vamos a tener tensión residual con 3 kiloamperes, con 10 kiloamperes, con 20 kiloamperes, con 40 kiloamperes y con 50 kiloamperes. Entonces, esto es importante. ¿Con qué onda de impulso? Con esta que está acá. Capacidad de descarga del pararrayo, en este caso 10 kiloyaos por kilovolt. El número de varistores, esos medallones que vimos en las diapositivas anteriores, en este caso 58. El tipo de varistor, óxido de zinc, sin chispero. Tiene que tener un sistema de alivio de presión para que no reviente la porcelana. En este caso, el alivio de presión es un diafragma. Las bases aislantes tienen que tener, en este caso, una resistencia, digamos, un voltaje nominal de 18 kilovolt Cres con la misma onda que estábamos acá con la tensión de descarga. La porcelana, el bill, en este caso, un bill de 950 kilovolt cresta, con esta onda. El contador de descarga, bueno, es cuestión de leer esto, ustedes se dan cuenta que hay bastantes parámetros que hay que especificar en un pararrayo y que en otros equipos no los encontramos. Eso es lo que quiero un poco señalar con esto. Fabricante. Hay varios. Puse esta lista, hay muchos más. Siemens Alemania, ABB Suecia, muy buenos estos. Alstom Francia, Hitachi Japón, Toshiba Japón, Mitsubishi Japón, Tridelta Alemania se está comprando mucho, General Electric USA, Hyosung Corea del Sur. Y hay otros más. Precios ahora. Los más chiquititos de 15 kilovolt pueden costar $800, incluso a veces un poquito menos, y después ya aumentamos hasta 500 kilovolt, que pueden ser $15.000, $14.000, $13.000. Los de 220 pueden costar $10.000, $8.000, 150. Y aquí va bajando el costo de los pararrayos, de 800 hasta, si ustedes quieren, $15.000. Ahora bien, pruebas en fábrica. Este es un tema súper importante porque las pruebas en fábrica de un pararrayo, yo las diría que son como atípicas comparadas con las pruebas en fábrica de un desconectador, por ejemplo, de un TP. Hay una norma que es la IEC 699-4 que especifica justamente los pararrayos tipo óxido de zinc, Metal Oxide Surge Arrested. Aquí lo que copié fue la sección 7, que son las pruebas tipo o pruebas de diseño, y la sección 8, que son las pruebas de rutina o de aceptación. Las FAT son estas. Hay una acá, la 7.3, la marqué con rojo, que es justamente una prueba del voltaje residual. Ese que nosotros decíamos 10 kiloamperes, 493 kilovolt cresta, 20 kiloamperes, tal kilovolt. Eso se prueba en fábrica. El día de mañana, si ustedes son inspectores y se dedican a este tema y van a probar pararrayos, tienen que conocer muy bien esta norma. Tienen que conocer muy bien lo que significan todos estos parámetros y también cuáles son los circuitos de prueba para poder hacer estas pruebas que están detalladas en la norma. Y están explicadas en la norma, por supuesto. Poquito sobre pararrayos Franklin. Bueno, los descubre justamente don Benjamin Franklin. Aquí les puse una foto para que vean que esto es una cosa muy antigua. Este caballero, además de ser físico, fue gobernador de Pensilvania y participó en la revolución, ¿no es cierto?, en la independencia de los Estados Unidos, cuando Estados Unidos, los primeros 13 estados combatieron con los británicos que habían colonizado Estados Unidos. Y en el billete de $100 aparece justamente el rostro de don Benjamín. Esto, para que vean que esto es de 1752, o sea que los pararrayos Franklin tienen su buena historia. El pararrayo Franklin termina arriba como en un tridente,
Y el cálculo que hay que hacerle para un pararrayo Franklin es determinar el cono de protección. Hay bastantes formas de calcular ese cono, no quiero entrar en detalle porque le di más importancia al cálculo del margen de seguridad del pararrayo tipo estación. Y algunos ejemplos, por ejemplo, que está ubicado en altura sobre una casa, es un pararrayo de 4 metros de altura y tiene un radio de protección, un cono, perdón, de protección con un radio de 63 metros. Entonces significa que la casa queda cubierta, en este caso, por este pararrayo de 4 metros. Eso es un poco el estudio que se hace. Aquí también hay un pararrayo, ¿no es cierto?, en el techo de esta propiedad y hay 4 niveles, digamos, 4 conos de protección. Está muy débil. El nivel 1 llega hasta acá, el nivel 2 llega hasta aquí, el nivel 3 llega hasta acá y el nivel 4 llega hasta acá. En la medida que vamos aumentando este nivel, la altura de este pararrayo va aumentando. Hay unos pararrayos activos y unos pasivos. El activo electrónicamente simula una altura mayor. Bueno, aquí estamos viendo la caída entonces de un rayo sobre un árbol y en la Tierra aparece un voltaje acá entre los pasos, que sería un V1 menos un V2, que es la distancia justamente en que se encuentra esta persona con respecto al riesgo de esta descarga de rayo. Y ojo, la polaridad del rayo es negativa. Así que acá abajo tenemos positivo y en este caso el pararrayo está sobre un edificio, aislado por supuesto, y descarga tierra con una malla de tierra que puede ser esta simple electrodo que está enterrado, una malla ya más reticulada y otra malla reticulada un poquito más fina, pero debe existir para estos pararrayos necesariamente una malla de tierra. Y esto que está acá son los pararrayos Franklin de la subestación Chacalle. En cada extremo superior de los marcos de línea y de los marcos de barra se ven unos circulitos, esos que están acá. Estos circulitos son los pararrayos Franklin y cada circulito tiene un cono de protección. Cada circulito tiene un cono de protección y aquí hay un envolvente donde se suman todos estos conos, la estoy recorriendo y uno ve que con todos esos pararrayos Franklin que están dibujados acá, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pararrayos, con 9 pararrayos tenemos un envolvente completo en la subestación y le estamos dando protección entonces a todos los equipos que forman parte del paño de transformador y paño salida de línea. Transformador 1, transformador 2, salida de línea 1, salida de línea 2. Así que recuerden, se utilizan pararrayos Franklin y se utilizan pararrayos tipo subestación en las subestaciones del sistema eléctrico de potencia. Incluí este cuadro de dimensionamiento de equipos eléctricos, no se ve mucho, pero lo que pretendo mostrar acá en esta columna izquierda, un listado de equipos, por ejemplo, un generador sincrónico, transformador, interruptor, desconectador, etc. Y acá abajo tengo los pararrayos, ¿se fijan? Pararrayos tipo Franklin y pararrayos tipo estación. Entonces, si queremos especificar, muy rápido, un generador sincrónico, tenemos que indicar su potencia nominal. Aquí está indicado cómo calculamos su potencia. Tenemos que indicar su voltaje nominal. Aquí está explicado cómo se calcula. Tenemos que indicar su corriente nominal, se explica cómo se calcula. Cortocircuito, se explica cómo se calcula. La velocidad de giro, hay que indicarla. Refrigeración, hay que indicarla. Clase de precisión, no aplica porque un generador no tiene clase de precisión. Tensión reducida, no hay. Corriente de componentes eléctricas, no hay. Bueno, así se va lo mismo realizando el análisis con un transformador, con un interruptor. Y cuando llegamos a los pararrayos, ustedes van a ver que en los pararrayos aparece el dimensionamiento de la distancia L. ¿Se fijan? Y por lo tanto es un parámetro a determinar. Y aquí se indican cuáles son los parámetros, parte de los parámetros que forman parte de las especificaciones de un transformador, de un pararrayos, perdón. Lo que quiero señalar es que tanto el pararrayo de estación como el Franklin es atípico en sus especificaciones con respecto a estos otros equipos que siempre vamos a ver un voltaje, una corriente nominal y una corriente cortocircuito.
Aquí no vamos a tener esos parámetros, sino que vamos a tener eso y muchos más. Bien, con esto termino. Hay una línea roja acá, que es el límite de ruptura de la aislación de cualquier equipo, que está dada por el VIL. Si estamos en la nube que está sobre esta línea roja, estamos con sobrevoltajes de maniobra, rayos y falla. Así que no tenemos que sobrepasar esta línea roja. ¿Y cómo no la sobrepasamos? Ponemos entonces un pararrayo con un nivel de protección que es este verde. Y entre este voltaje verde y este voltaje rojo hay un margen. Ese es el margen de seguridad o el margen de protección que siempre tenemos que calcular y debe estar entre 30, 40 y 50% como mínimo. Y acá abajo estaría, por supuesto, el voltaje nominal en azul. Algunas conclusiones para los pararrayos tipo estación y después para los pararrayos Franklin. Estos van conectados a conductores aéreos. Estos no van conectados a conductores aéreos. Protegen descarga atmosférica, de maniobra y fallas. Estos protegen solamente descargas atmosféricas, nada más. Estoy haciendo un contrapunto entre los dos. En este caso hay que calcular el margen de seguridad y la distancia L de protección. Aquí lo que hay que calcular es el cono de protección, nada más. El cono de protección, sumar los conos de protección y ver que la envolvente cubra toda la subestación. Hay que especificar los datos básicos del pararrayo, corriente de descarga, el tipo, si es de óxido de zinc, sin chispero, voltaje residual. Hay muchos parámetros aquí que especificar. Acá abajo no tenemos que especificar esos parámetros. A partir de 220 kV los pararrayos se utilizan con anillo anticorona. Eso tampoco aplica acá. Y por último, en el estudio de coordinación de aislación que hay que hacer en todo proyecto eléctrico de subestación, se calculan todos los parámetros de los pararrayos tipo estación. Y eso está en la norma IEC 671-2, que es la misma que les mostré para calcular la distancia L y el nivel de protección que otorga un pararrayo a una distancia L. Bien, con esto termino. Me pasé un poquito, pero si hay consultas, si hay alguna pregunta, ofrezco la palabra. Bien, Oriol, parece que no hay ninguna consulta. ¿Me escuchas, Oriol? Sí, ¿Aló? perfectamente. Perfectamente. Entonces voy a dejar de compartir para que inicies tú. ¿Ah? Ok. Voy a dejar, ahí está. Buenas tardes, caballeros. Vamos a partir con la presentación. A ver, esto es share screen. Vamos a hablar de impacto ambiental de un proyecto eléctrico. A ver. Ok. Vamos a hablar un poquito de los conceptos y al final vamos a ver algunos ejemplos. Hay una ley de impacto ambiental o de medio ambiente, que es la ley 19.300, se la subía a cursos. Bien, el estudio de impacto ambiental es un instrumento importante para evaluar el impacto ambiental de una intervención. Es un estudio técnico, objetivo, de carácter multidisciplinario que se realiza para predecir los impactos ambientales que pueden derivarse de la ejecución de un proyecto, actividad o decisión política, permitiendo tomar las decisiones sobre la viabilidad ambiental del mismo. A modo de ejemplo, un estudio de impacto ambiental asociado a esto podría ser un análisis del ruido que produce el proyecto que se desea instalar. Por ejemplo, en Santiago, para los que no lo sepan ahora, lo van a saber, para que funcione un grupo generador de emergencia que emite gases y emite ruidos, cuando hay restricción vehicular, los grupos electrógenos o grupos generadores mayores a 300 kVA tienen prohibición de funcionar. Bueno, el estudio de impacto ambiental constituye un documento básico para el sistema de evaluación de impacto ambiental, el CSEIA.
Aquí habla de la ley 19.300 vigente, que es de bases generales del medio ambiente, y dispone los proyectos que solo pueden ejecutarse previa evaluación de su impacto ambiental. El artículo 3 de este reglamento establece los proyectos que deben someterse obligatoriamente al sistema en cuanto a los proyectos eléctricos. Se tienen las líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje y sus subestaciones, las centrales generadoras de energía mayores a 3 megawatts, reactores y establecimientos nucleares e instalaciones relacionadas. Por ejemplo, un estudio de reactores, a mí me tocó trabajar en la subestación Diego de Almagro, en que se instaló un compensador de reactivos dinámicos, el SBC Plus, lo vamos a ver un poquito más adelante, y hubo que hacer una declaración, perdón, un estudio de impacto ambiental respecto a ese equipo. Para el caso de presentar un estudio de impacto ambiental, hay que analizar el riesgo a la salud de la población, efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de recursos naturales, reasentamiento de comunidades urbanas, localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptiblemente de ser afectadas, alteración significativa del valor paisajístico turístico de una zona, alteración al patrimonio cultural. Un ejemplo les puedo comentar, hay una central a gas cerca de Santiago, la central Quintero, y como parte del estudio de impacto ambiental hubo que reasentar, hubo que reubicar una población de unos bichos, ¿cómo se llaman? Son unos topos que estaban en la zona donde se iba a instalar la central y hubo que reubicarlos. ¿Qué debe contener el estudio de impacto ambiental? Descripción del proyecto, plan de cumplimiento de la legislación ambiental, la línea base, descripción de aquellos efectos que dan origen a la necesidad de efectuar un estudio de impacto ambiental, la identificación, predicción y evaluación de los impactos ambientales, el plan de medios de mitigación, reparación y compensación, las medidas de prevención de riesgo y control de accidentes, el plan de seguimiento de las variables ambientales. Y para eso existen autoridades donde se presenta el estudio de impacto ambiental, como la Comisión Regional de Medio Ambiente, y en los casos en que la actividad o proyecto pueda causar impacto ambiental en zonas situadas en distintas regiones, los estudios de impacto ambiental deben ser presentados a la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. ¿Cómo se presenta el proyecto? Se debe presentar en formato electrónico y digital, perdón, y en papel. Debe ser acompañado de una copia dirigida a la ciudadanía para garantizar la participación ciudadana, y hay que publicar un resumen del proyecto en un diario nacional y otro regional. Hoy día la tendencia con estas presentaciones es hacer participar mucho a la comunidad. Me acuerdo que en el proyecto que vamos a hablar más adelante, de la línea desde Maitencillo a Caserones, en que pasa esta línea de 180 kilómetros por un tramo que corresponde a una zona indígena, para que esto fluyera y se pudiera hacer, la forma de hacerlo fue gestionar que en toda la zona, en toda esta línea, ojalá hubiera, y así se hizo, participación de la comunidad indígena. Los plazos que rigen el estudio de impacto ambiental es de 120 días y que eventualmente puede ampliarse 60 días más. Y si transcurrido todo este plazo, la autoridad no se pronuncia, se entiende que ha sido calificado favorablemente. Bueno, los requisitos para la calificación favorable es que cumpla la normativa que está en la ley y que se hace cargo de todas las circunstancias establecidas en el artículo 11 de la ley 19.300, en que hay medidas de mitigación, compensación o reparación apropiada.
Si la resolución es desfavorable, no se podrá realizar el proyecto o actividad o su modificación. Bueno, ustedes en general son jóvenes, pero aquí en Chile hace 10, 15 o 20 años se hablaba mucho del proyecto de Hidroaicén y estuvo dando hartas vueltas y finalmente no salió. ¿Cómo se puede participar la ciudadanía en el proyecto de CDIA? Bueno, siempre hay reuniones, publicaciones, las empresas que están presentando estos proyectos hacen cada vez más reuniones con la comunidad para explicar el proyecto. Y normalmente los proyectos eléctricos que hablamos de líneas, subestaciones, centrales, están con cierta premura por los plazos. Entonces aquí hay una especie de válvula de escape, dependiendo qué tan seguros estén del proyecto, en que existe el seguro por daño ambiental, en que cualquier proyecto junto al estudio de impacto ambiental existe una póliza de seguro que cubra el riesgo por daño al medio ambiente en el plazo de 120 días que dura la evaluación. Claro, esta póliza se saca, podrá obtener una autorización provisoria para iniciar el proyecto de actividad bajo su propia responsabilidad sin perjuicio de lo que utilice o resuelva en definitiva. El reglamento establece el beneficiario, requisitos, forma, condiciones y plazos en los cuales operarán los contratos de seguro. Es decir, el proyecto puede partir antes de la construcción con este seguro por daño ambiental que contempla hasta 120 días. El riesgo es que si no lo aprueban, bueno, ahí perdieron con el seguro. Ejemplos de estudios de impacto ambiental en Chile. Esta es del 2008, la central Campiche en Puchuncaví, cerca de Ventana. Es una central termoeléctrica a carbón, que incluso fue aprobada, estaba construida, a punto de funcionar en junio, y en junio del 2009 se determinó que el permiso ambiental entregado por el COREMA, por la Comisión Regional de Medio Ambiente, era ilegal. Se debió a que faltó la modificación del plano regulador de Valparaíso. Estuvo harto tiempo esta central sin funcionar y estaba construida, estaba a llegar y encenderla. Bueno, entiendo que está funcionando, no estoy tan seguro, pero hubo unos cuantos años en que estaba construida y no se podía hacer nada. Y para eso hubo que hacer un trámite del cambio del uso de suelo en la municipalidad de Quintero y se solicitó una nueva autorización ambiental ante la COREMA para el proyecto. Aquí hay un ejemplo, una central de pasada respecto al impacto ambiental. Esto es en el sur, proyecto Correntoso, Palmar, comuna de Puyehue. Aquí está el río, ya la bocatoma del río Correntoso, se desvía el agua para poder pasar por la casa de máquina, después se devuelve al río. Vamos a ver algunas fotos, perdón, algunos planos y después unas fotos. Esta es la casa de máquinas, un corte en que tiene dos turbinas y esto está en medio del bosque. ¿Cómo disfrazamos esto para que, o sea, no disfrazar, cómo se presenta o cómo se construye para que ambientalmente no sea tan notorio? Aquí está la planta. Y esta es la casa de máquinas que se construyó. Y se fijan en medio del bosque, en este ambiente, y parece casi una casa de campo. Sin embargo, es la casa de máquinas con las dos turbinas que vimos. Hay arbolitos. Aquí está la casa de máquinas. La parte del desvío del agua, canales. Y aquí hay una vista aérea. Esta es la casa de máquinas, en medio del bosque, se desvía el agua del río, pasa por acá y se devuelve al río.
O sea, absolutamente de nivel bajo o de bajo perfil. Este es el río. Aquí está la boca toma, estado actual, y la boca toma de acuerdo al estado de proyecto, que casi no se nota. El agua va en estos tubos hasta la central desde la boca toma. Aquí hay más fotos. Entonces la idea es que el impacto realmente en la zona sea lo más leve posible. Eso con respecto a una central de pasada. Esta otra es la línea que comentaba que va de Maitencillo, desde la subestación Maitencillo, cerca de Huasco, hasta la mina Caserones, que es una mina de cobre de dueños japoneses, Lumina Cooper, y es una línea de 2 por 20 kb. ¿Ya? El yacimiento Caserones, que como decía, que es de cobre, y necesita contar con energía para toda la extracción del material. Y se conecta a la subestación Maitencillo. Esta es una línea de 180 kilómetros, 660 estructuras. Aquí se muestra desde Maitencillo, cerca de Huasco, va la línea, atraviesa la cordillera y llega hasta Caserones. Aquí las justificaciones que también se presentó como estudio de impacto ambiental, los criterios fueron más próximos a caminos y huellas existentes, evitar relocalizar familias, esto pasaba por el desierto, así que no fue tan crítico, evitar afectación de localidades indígenas, este es el sector de los indios Coyas, Yaguitas, evitar zonas productivas, minimizar afectación de la vegetación, replanteando estructuras de torres y caminos, considerar radio de exclusión para el trazado por presencia de sitios arqueológicos, evitar afectar causas permanentes e intermitentes con las estructuras, proveer suministro eléctrico desde el sistema interconectado central al proyecto minero Caserones de minera Lumina Cooper, que produce cobre, cátodo de cobre, concentrado de molibdeno. Circuitos de alcance máximo 190 kilómetros, bueno, en realidad fueron 180, y mano de obra directa, constructor, operario, indirecta, etc. Consideración de los impactos que componen ambientales, socioculturales, flora y fauna. Bueno, aquí está, se demoró 2 años. Característica de la línea, de 220 kV, potencia máxima a transmitir 160 MVA, 3 fases por circuito, largo de la línea 190 kilómetros, frecuencia, neutro, conectado sólidamente a tierra. Se consideró para la construcción de la línea conductores, torres, cables de guardia, aisladores, amortiguadores, malla de puesta a tierra, protecciones, accesorios, fundamentos, un emplantillado. Bueno, para el conductor se consideró la capacidad de transporte, capacidad de cortocircuito, regulación de tensión, efecto corona, optimización del costo. Y como todas estas cosas, distintas distancias entre vanos, o sea, entre torres, distintas distribuciones de carga, distintos niveles de estructura. Incluso aquí falta, en la parte alta, las condiciones climáticas son distintas. Ya en la parte alta llueve y cae nieve. Bueno, distancias, otros datos técnicos. Este es el tipo de torre, ya de aproximadamente sobre 25 metros de altura.
Aquí hay un diagrama unilineal entre la subestación. Hay estudios ambientales, que es lo que nos compete en este caso. Hay el cumplimiento de la normativa, que no se efectuarán faena nocturna en caso de distancia mínima de 300 metros a lugares poblados. Se cumple con la normativa de ruido. Ya vamos a ver el estudio de ruido que se hizo acá. Perdón, no es de acá, es de otra subestación. Hay un estudio de impacto vial, etcétera. Aquí está la línea base. Piensen que esta línea pasa por el desierto. No sé si alguien conoce el desierto, pero a mí me costó encontrar cactus. Habían cactus, pero no había mucho. Allá se protege una vegetación que está a nivel del suelo, que es xerofítica. Entonces, así se llama, xerofítica, y cada vez que había que intervenir un sector con xerofítica, había que recuperar 1,5 veces por xerofítica dañada. Y para eso se hacen mediciones, se entregan cartas, etc. También el patrimonio cultural, esto como les decía era de los indios Coya y más antiguo, y a mí me tocó ver varios sitios arqueológicos, como por ejemplo el Camino del Inca, que hacen unos pucará. Los pucará son unas paradas de piedra en donde el indígena que lo usaba como camino, que corrían básicamente, usaban estos pucará como zonas de descanso. Bueno, aquí está después del estudio de impacto ambiental, la autoridad saca una resolución de calificación ambiental, que es la que hace referencia acá. Y en la resolución de calificación se indica claramente todo lo que se va a hacer. Bueno, aquí está el tema de las soluciones técnicas, el conductor, de la estructura, el cable de guardia, la puesta a tierra, que normalmente para posar, esto es una planta de la estructura, para posar esta estructura o enterrarla a tierra, son hoyos como de 4 o 5 metros, en donde se hace una especie de moldaje o emplantillado, en que en la parte baja se pone cemento pobre para fijar ¿cuánto se llama? Las bases de la estructura, que son estos cuatro, se los puedo mostrar, estas 4 estructuras que van asentadas, enterradas en el suelo, y esta estructura se le pone alrededor un encajonado donde se deposita el hormigón. Y estas 4 estructuras que vemos en la planta acá, asoma alrededor de 40 a 60 centímetros, en donde se teje toda la estructura hacia arriba. Esto que está hacia los lados de la estructura, estas 4 puntas, son pletinas soldadas a las estructuras a 60 centímetros, y estas constituyen la malla de tierra. Bueno, aquí está el tema de los accesorios, letreros que se le ponen. Aquí están los valores de la línea. Y como conclusión, el proceso de construir una línea de transmisión eléctrica requiere de una evaluación y declaración ambiental que permita su puesta en marcha. Los aspectos económicos, socioculturales, técnicos, ecológicos han de ser considerados al extender línea eléctrica. Proyectos que se saltan las etapas o notificación al CIA pueden sufrir multas, incluso se pueden cancelar su construcción y operación. Es importante la entrega del suministro eléctrico a empresas mineras del norte por el tema del cobre. Situación actual y futura.
del proyecto. Y aquí vamos a ver algunos otros antecedentes. Por ejemplo, la verificación ambiental. Ahí está. Aquí hay que ver el tema de los caminos. Ya, todos los vértices. Piensen que son 180 kilómetros, así que esto cuando lo construimos, nos dividimos en 4 toda la línea. Tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4. Yo trabajé como jefe de terreno del tramo 1 y el tramo 2. Porque había que chequear muchas cosas. Aquí están todas estas T, son cada una de las torres. Ya, aquí está el tema de la información disponible, la ley 19.300 que hace referencia porque hay que verificar cosas, la inspección de terreno, camino vértice 1, torre 5, está el inicio, cerca de la subestación Maitencillo. Aquí está todo el tema de las verificaciones. Esto normalmente se hace antes de construir la línea, porque en estas verificaciones uno, junto con la ingeniería, va poniendo las marcas donde va a poner estas estructuras y que dependen de muchas cosas. Por ejemplo, la mecánica de suelos de este terreno, para saber qué tan arcilloso o rocoso es el terreno donde se va a hacer la fundación de una torre. Dependiendo de este nivel arcilloso, se clasifica el suelo hasta en 7. ¿Por qué es importante esa clasificación? Porque dependiendo de qué tan duro es el suelo, se puede hacer un hoyo y se calcula la cantidad de hormigón que se va a utilizar. Por eso es que es importante la ubicación, que es de ingeniería. Después, cuando ya se comienza la construcción, lo primero que se hace, uno va a terreno, la gente de terreno, vamos a terreno y vamos chequeando si estas marcas son factibles para poner la torre. Y eso se llama el replanteo. Y salen errores. Me acuerdo que cuando fuimos a ver esta línea, había una parte en que la torre estaba en medio de una quebrada, en el aire. ¿Cómo ocurrió eso? No sé, ocurrió, hubo que arreglarlo. Bueno, aquí está el tema de la fauna. Estas son las plantitas que hay en el desierto que en realidad, bueno, hay que protegerlas. ¿Ya? Y este es un informe de verificación de todo el trazado de la línea Maitencillo a Caserones. Saliéndome un poquito de la línea eléctrica, quería mostrarles un hallazgo que se encontró en la línea del metro, en la estación intermodal Los Libertadores, que eso también ocurre en ciudad como afuera. A ver si se distingue. Para los que no lo distinguieron, les voy a mostrar la foto del hallazgo. Ahí en Américo Vespucio, donde está la intermodal. Este tiene más de 100 años, ¿eh? Eso normalmente cuando está en una construcción, una obra, se detiene la obra, va la gente de arqueólogos y toda la autoridad para ver qué hacer con esto. Esto era parte de como más de 10 cadáveres que encontraron en la intermodal del metro. Bueno, lo otro que les quería mostrar, aquí está la ley 19.300, el texto sobre la ley de bases generales del medio ambiente. Fue subida a un curso para que la tengan como antecedente. Y yo les había mencionado algunos estudios que hay que hacer. Esto es la subestación Diego Almagro, el estudio de ruido, viene en inglés y básicamente lo que ellos hacen
de acuerdo al nivel máximo de ruido. No era en este, era en el otro. Aquí está la foto aérea de la zona. Esta es la subestación. Es parte del sistema interconectado. Este era para el proyecto SDC Plus. Y ahí muestra dónde se instala. Bueno, ahí están las mediciones del ruido. Y aquí está el plano en que la subestación está al centro. Están clasificando por zona de acuerdo a este compensador dinámico de reactivo que se llama SBC Plus, el ruido que va a emitir y las distancias. Este es parte del estudio de ruido que hubo que presentar a la autoridad para que dieran la autorización de construcción. Aquí hay otro estudio más. Como esta cosa, este es un estudio de interferencia electromagnética, porque esto va a introducir condensadores, reactores, y hay que ver qué tan perjudicial por la interferencia electromagnética puede ser esto. También hay unas pruebas de duración, etcétera. Aquí está el plano con sus diferentes áreas de contaminación. Bueno, estos estudios en particular cumplen con la ley de base de medio ambiente, porque la subestación Diego de Almagro, con este compensador dinámico de reactivo, fue construido. Ok, no sé si alguien desea consultar algo. ¿No? Entonces, dejaríamos hasta acá la presentación, y yo quisiera recordarles las actividades que se nos vienen encima. Ah, no, esto no, perdón. El programa está aquí arriba. Sí, este es. Ya estamos, después de la semana Delta, impacto ambiental, estamos acá. 31 de mayo, nos queda ya la próxima clase. La próxima clase tienen que entregar ustedes su informe. Y la próxima, 5 grupos que tienen que disertar, y a la siguiente los otros grupos. O sea, perdón, son 3 y 3, no 5. Disculpen. Así que recordarles que tienen que entregar su informe final a contar de la próxima semana. Don Arturo, ¿algo más que agregar? Pedirle a nuestro delegado, me parece que el delegado de la sección 01 es Cristian. Sí, es Cristian. No sé si Cristian estará presente o no,
Para que Sí, profe. Cristian, te queremos entonces pedir, por favor, que agendes tú las presentaciones del lunes próximo y subsiguientes, por favor. Ya. Lo mismo de siempre, digamos así. El mismo, Sí, lo mismo de mismo siempre. trabajo. Ya. Y recordar, ¿no es cierto?, que tienen que entregar todo el curso, el primer lunes, su informe, el estado de pago y la presentación de PowerPoint, Ya. hasta las Sin 18 problema. horas del día lunes. Gracias, Cristian. Por mi parte no tengo nada más, Oriol. No estaríamos entonces, no hay consultas. Bien, esta clase está grabada y la voy a subir a cursos como todas las otras. Perfecto. Gracias entonces, Oriol, estamos en contacto. Perfecto, Me gracias despido, caballeros a todos. me despido del curso. Gracias a todos. Hasta Hasta luego. luego. Chao, Chao, chao. Que les vaya muy bien. Ya, A todos. gracias. chao.